del tema de la iluminación. Entonces les voy a compartir acá mi pantalla. Me confirman porfa si me escuchan bien y si están viendo mi presentación. Sí, profe, todo está bien. Listo, Raúl, gracias. Listo, entonces vamos a tratar hoy el tema de iluminación, un tema que hace parte pues obviamente de las instalaciones eléctricas, no solamente en la parte industrial, en la parte residencial, sino pues en la parte pública, en la parte em, hospitalaria, por ejemplo, en eh, en muchos contextos pues se utilizan todos estos conceptos que vamos a tratar hoy. Listo, entonces para eso pues vamos a mirar primeramente pues cuáles son las tecnologías que se utilizan actualmente y pues cuáles también pues van de salida. Entonces tenemos acá las lámparas incandescentes. Estas lámparas pues ya obviamente no se utilizan tanto, sin embargo pues en algunos lados todavía existen. Las lámparas incandescentes funcionan al hacer pasar una corriente eléctrica por un filamento de tungsteno que se calienta generalmente a 2000 grados centígrados, debido pues a la resistencia y a la naturaleza del material, emitiendo luz visible como resultado de la radiación térmica. El filamento está protegido por un bulbo de vidrio con gas inherente para evitar su oxidación. Aunque generan luz, son poco eficientes. 10% nada más de la energía que están utilizando, ese 10% se convierte en iluminación, en luz visible. Entonces obviamente pues son muy ineficientes. La otra parte de la energía se pierde como calor y su vida útil se limita por el desgaste del filamento. Entonces acá analizando brevemente esta tecnología obsoleta, pues tenemos acá un filamento, ese filamento se calienta mucho, genera demasiado calor y poca luz. Entonces, vea, llega hasta 2000 grados centígrados, entonces es bastante ineficiente. Otra tecnología que utilizamos son las lámparas fluorescentes o la tecnología fluorescente. Entonces ahí podemos ver algunas de las configuraciones. Tenemos el tubular, el circular, los compactos. Entonces hay de diferentes formas. Su principio de funcionamiento se basa en la emisión de luz a través de la excitación de átomos de mercurio y su posterior interacción con una capa de fósforo en el interior del tubo. Entonces, ¿cómo es el principio de funcionamiento? Se ioniza el gas, se excita el mercurio, emite luz, que es una luz ultravioleta, ocurre la fluorescencia del fósforo y nos emite la luz visible. Entonces aquí tenemos un desglose de cómo funciona. Entonces acá tenemos un electrodo, hay una diferencia de potencial, se ioniza el gas, hay una radiación ultravioleta y luego esa radiación se convierte en luz visible. Entonces sería em, como una tecnología intermedia, lo que es la lámpara incandescente con la tecnología LED, que ya la vamos a revisar, pues es la que más estamos utilizando actualmente. Tenemos las lámparas de descarga de gas. No sé si ustedes se acuerdan en los escenarios deportivos que existían estas torres de iluminación. El principio de funcionamiento de ellas eh, consiste también en una ionización de un gas. Entonces hay de diferentes tipos. Entonces tenemos las lámparas de vapor de mercurio que emiten una luz blanquecina y se utilizan para aplicaciones industriales o exteriores. Lámparas de neón utilizadas eh, también pues con un gas de gases nobles
y producen colores brillantes comúnmente utilizados en señales publicitarias. Las lámparas fluorescentes utilizadas de vapor de mercurio producen radiación ultravioleta que se convierte en luz visible con un recubrimiento de fósforo en el interior del tubo. Y las de vapor de sodio, que son las más comunes, utilizadas también en toda la parte pública. O sea, estas que estábamos viendo acá. ¿Cuál es alguna de las características de esto? Pues estas son un poco más eficientes que las incandescentes, pero pues tenían el problema que cuando había un corte de energía, una suspensión del fluido eléctrico, pues duraban mucho tiempo en volverse a prender. ¿Por qué? Porque este vapor de sodio necesita un tiempo para ionizarse y para poder hacer su función correctamente. Entonces, si ustedes se acuerdan, uno estaba viendo un partido, se iba a la luz y tocaba esperar 10-15 minutos para que esto volviera a funcionar. Obviamente, pues esto ya fue reemplazado por la tecnología LED, que pues es la que está ahorita en auge, no solamente pues en la parte de la iluminación, sino en muchas otras tecnologías. Entonces vamos a mirar rápidamente cómo es el principio de funcionamiento de las lámparas LED. Entonces, ¿qué vamos a entender por LED? Simplemente es diodo emisor de luz. Light Emitting Diode. Se basa en la electroluminiscencia, un fenómeno en el cual un material emite luz cuando es atravesado por una corriente eléctrica. Entonces las lámparas LED son dispositivos de estado sólido, lo que significa que no dependen de un filamento o gas para generar luz, a diferencia de las bombillas incandescentes o fluorescentes. En resumen, el principio de funcionamiento de una lámpara LED se basa en la recombinación de electrones y huecos en un semiconductor que genera luz mediante la emisión de fotones, lo que resulta en un dispositivo eficiente y duradero. Ayer que revisamos el funcionamiento de los paneles solares, donde vimos que se hacía como un sándwich que tenía un elemento N, un elemento P y un elemento, una banda de seguridad. em, Esto es muy parecido. Opera con el mismo principio del silicio, del dopaje del silicio, donde tenemos cargas positivas, cargas negativas. Esas cargas positivas se recombinan y generamos la luz. Vamos a ver acá un video rápidamente donde nos explican esto que les estoy diciendo pues de una manera más visual. Entonces voy a poner el video y, y ya miramos qué conclusiones podemos sacar.
Listo, no sé si haya comentarios adicionales ahí acerca de lo que estábamos viendo en el video. Algo que agregar. O alguna inquietud de pronto en los conceptos en la parte física de la construcción del LED. Acá devolviéndonos un pedacito en esta parte donde dice la longitud de onda. Entonces es importante entender dónde está trabajando el LED. Entonces el LED, a diferencia del incandescente, trabaja en una sección del espectro electromagnético donde es la luz visible para nosotros. Por eso mostraron ahí el ojo humano. Entonces, a diferencia del incandescente, que trabaja en una sección, vea, acá en una sección donde es un gasto de energía innecesario porque pues nosotros no podemos ver esta parte del espectro. Sin embargo, pues sí se gasta energía ahí. Acá hay una parte de la que nos habla de los LEDs azules y nos hablaban también del reto que hubo para encontrar ese LED azul. En los años 60, cuando se inició este desarrollo de la tecnología LED, pues lo primero que se hizo fue el LED verde y el LED rojo. Con esa combinación de esos colores, pues no se podía lograr los demás colores, se necesitaba conseguir el azul, pero había un problema
en la fabricación por el tema del espectro. Entonces, algunas personas pues dijeron que era imposible que se pudiera fabricar este tipo de LED, el LED azul, em, pero alguien lo logró. Entonces, acá nos muestra en esta parte que una persona pues ganó el premio Nobel por ese descubrimiento. Fue Nakamura. Bueno, acá en esta parte. Vea. El premio Nobel de Física de 2014 lo ganó este señor, Nakamura, por ese descubrimiento. Entonces ahorita les voy a compartir un link para que vean, para los que les interese la historia completa. Él descubrió ese LED y gracias a ese LED azul fue que pues se desarrolló toda la tecnología, no solamente de la iluminación, sino en el tema de las pantallas. Entonces es bastante curioso y es bastante chévere esa parte como histórica. Listo, esto quería eh, presentarles acerca del funcionamiento de los LEDs. No sé si de pronto haya alguna... ¿Es posible mejorar la luz LED por otro sistema que mejore el LED? Sí, precisamente pues está la tecnología OLED, la AMOLED, que ya es basada en estructuras orgánicas. Esto pues cada día va avanzando, todos los días hay nuevos inventos, nuevas patentes, nuevas personas pues dedicadas de lleno a esto, que pues hacen nuevas investigaciones, hacen nuevas tesis relacionadas con la eficiencia, relacionadas con todo lo que se puede aprovechar con toda esta tecnología LED. Listo, entonces ahora vamos a ver algunos conceptos de los principios básicos de la iluminación. Entonces, al igual que cuando nosotros estamos estudiando la electricidad, tenemos parámetros como la corriente, la tensión, la potencia, la capacitancia, la inductancia. Análogamente, cuando nosotros estudiamos el tema de la iluminación, pues también vamos a tener unos parámetros, como por ejemplo el primero de ellos, el flujo luminoso. Entonces, leyendo acá textualmente la definición, vamos a tratar de entender de qué se trata esto. Entonces, el flujo luminoso es una medida de la cantidad total de luz visible emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones por segundo. Se mide en lúmenes. Entonces, cuando usted va y compra un bombillo, le van a dar este dato, le van a dar el dato en lúmenes. Y representa la potencia de la luz percibida por el ojo humano, a diferencia de la potencia radiante que mide la energía total emitida en forma de radiación, la gráfica que les estaba mostrando ahí anteriormente, incluyendo las longitudes de onda no visible. El flujo luminoso solo se considera las longitudes de onda que el ojo humano puede detectar, ponderada según la sensibilidad del ojo a diferentes colores. Palabras sencillas es esto que estamos viendo ahí. Flujo luminoso es muy parecido también cuando nosotros estudiamos el campo eléctrico. Haga de cuenta que es lo mismo. Entonces acá usted enciende su bombillo y él va a tener flujo en todas direcciones. A eso es lo que nosotros llamamos el lumen, que es diferente a la intensidad lumínica. La intensidad luminosa solamente eh, la medimos en una dirección y la medimos en candelas. Las candelas es uno de los parámetros esenciales de la física. Sí, Raúl. Profe, una preguntita, o sea, ¿la intensidad luminosa vendría a ser como la de los reflectores o no? ¿O ahí cómo se podría uno comparar eso? Sí, haga de Intensidad cuenta con que es, flujo. sí, esta es la parte del el bombillo o el reflector. A ese reflector le podemos medir varios parámetros. Uno de ellos es el flujo luminoso, que es el que nosotros nos va a interesar, es el dato que nos dan cuando usted va y compra un bombillo, cuando va y compra una luminaria. Este dato es el que a usted le dan. ¿Por qué? Porque es el que usted va a utilizar posteriormente en los cálculos que va a hacer para determinado ambiente. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que nos quede un poquito más claro esto. Pero también usted le puede medir esta parte, la intensidad luminosa.
que es diferente. La medimos en candelas, que es una unidad más básica de la, como les estaba diciendo, es una unidad básica de la física, al igual que, por ejemplo, el tiempo, la corriente eléctrica, la distancia. Son 7 unidades básicas de la física y de esas 7 unidades usted puede sacar el resto de unidades. Volviendo acá al tema de lo que nos interesa, el flujo luminoso, eh, lo medimos en lúmenes, esta es la abreviatura LM, y es lo que nos va a interesar para el tema de los cálculos. Entonces vamos a mirar cuáles son los valores más comunes de acuerdo a la tecnología que vimos anteriormente. Entonces una bombilla incandescente de 60 vatios aproximadamente tiene 800 lúmenes. Una bombilla fluorescente, vea, ya baja muchísimo la potencia. Todos sabemos que cuando nos llega el recibo de la energía, nosotros pagamos es el kilovatio hora, ¿no? Entonces, si usted tiene acá esto encendido determinado tiempo, vea todo lo que le va a gastar y vea lo que le va a alumbrar. Muy poquito comparado con lo que gasta, vea, 60 vatios para solamente 800 lúmenes. Acá la fluorescente va a gastar menos potencia, vea, 15 vatios y va a alumbrar más, vea, 900 lúmenes. El LED con solamente 10 vatios va a tener, vea, 6 veces menos comparado con el incandescente, entre 800 y 1100 lúmenes, vea, está alcanzando la misma cantidad de lúmenes, dependiendo obviamente también de la calidad del bombillo y del diseño. La lámpara halógena, vea, 100 vatios para 1600 lúmenes, no está tan mal. Eh, los halogenuros metálicos, los que estábamos diciendo ahí anteriormente que se ionizan, pueden emitir entre 2500 y 20.000 lúmenes, dependiendo también de la potencia y del diseño. Entonces ahí hay una comparativa para que usted decida y haga cuentas eh, si invierte o no invierte en la tecnología LED o se queda de pronto con la fluorescente, pues que tampoco es que esté tan mal en temas de consumo, ¿verdad? No está tan, tan ineficiente. Listo, otro parámetro es la iluminancia. Y la iluminancia la medimos en lux. Entonces no podemos confundir esos parámetros. Una cosa es el flujo lumínico, el flujo luminoso, y otra cosa es la iluminancia. Cada uno tiene, vea, unidades diferentes. Una es el lumen y el otro es el lux. Entonces, ¿qué es la iluminancia? La iluminancia es una medida de cantidad de luz que incide sobre una superficie por unidad de área. Se expresa en lux, donde un lux es igual a un lumen por metro cuadrado. La iluminancia describe cuán iluminada está una superficie, es decir, la intensidad de la luz que llega a un área determinada. Entonces, el lumen era lo que medíamos acá, lo que sale de la fuente de iluminación, que en este caso estamos suponiendo que es un bombillo. Esto es los lúmenes, lo que está saliendo, pero lo que realmente incide en una superficie es lo que nosotros llamamos el lux, que equivaldría a un lumen por metro cuadrado, que es lo que nos están queriendo decir acá, un lumen por metro cuadrado. Sí, Alexander. Sí, que ese tema estaba ahí en el examen que presentamos esta semana. Ah, ok. O sea, les pregunté cosas que no habíamos visto. Listo, lo importante es que obviamente ese examen no es para rajar a nadie, sino pues para mirar todos estos conceptos. De pronto, como ya este curso lo había dado, entonces de pronto les envié el examen muy prematuramente. Me está saliendo acá una señal de que tengo como interferencia en el internet. No sé cómo me están escuchando.
¿Se escucha bien, profe? No, Listo, profe, yo no, hasta también el los momento escucho está bien. bien. No, y se ve bien la Profe, imagen y todo, no hay problema. Listo, bien. el examen fue bueno, oportuno y aprendimos. Sí, claro, esa es la idea. Listo. Más o menos entendía la diferencia entre el flujo luminoso y el lux. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para aterrizar mejor estas ideas. Siguiendo con el tema de la iluminancia, pues vamos a ver algunos objetos en donde podemos ver ese efecto físico. Dice, la luz del día en el exterior, o sea, un día soleado, tiene aproximadamente 100.000 lux. En una oficina, por ejemplo, en una oficina bien iluminada, tenemos entre 300 y 500 lux. En un salón de clase, generalmente también entre 300 y 600. En un restaurante, en una cafetería, entre 100 y 300, dependiendo también del ambiente. En áreas de trabajo, como en laboratorios, pues ya tenemos que tener una em, iluminancia pues superior. Acá ya estamos hablando de 1000 lux o más. En pasillos o escaleras, 100 o 200. Habitaciones residenciales, alrededor de 100 a 300 lux. Y en jardines, aproximadamente 50 lux. ¿Sí, Manuel? Profe, en el RETI como tal o en la normatividad que estamos viendo, ¿hay alguna tabla que tenga estas referencias como tal? Sí, señor. O sea, estas medidas como tal. Sí, señor. No tanto en el RETIE, sino en la NTC 2050. Hacen más énfasis en esto y obviamente en el RETILAB. Esto al ser una parte pues tan importante de las instalaciones eléctricas, pues tiene su propio manual, que es el RETILAB. Vale, vale, profe, gracias. Entonces, para los que estén interesados de eso, obviamente pues tienen que tener ahí a la mano el RETILAB para mirar todos estos datos. Lo importante que es que nosotros entendamos que cuando nos hablen de lux, cuando nos hablen de lúmenes, pues entender más o menos cuál es el concepto. Sí, Alexander. Sí, profe, que el tema del retilado es muy importante también porque es pura iluminación pública, incluida toda la iluminación y señales de emergencias. Sí, señor. Esto es todo también, todo un arte, todo un cuento. Eh, la verdad, pues yo no estoy tan ilustrado en esto, pero pues estoy tratando de estudiarlo y de mirar, pues para poder explicárselos a ustedes. Listo, continuamos acá. La parte de la luminancia. Entonces, no confundir la iluminancia con la luminancia. La luminancia la medimos en candelas por metro cuadrado. Entonces, obviamente, cuando lee uno estas definiciones, no entiende uno muchas cosas, pero ya viendo los ejemplos, ya es un poquito más entendible. Dice, la luminancia es una medida de la cantidad de luz que emite, refleja o transmite una superficie en dirección específica y se expresa en candelas por metro cuadrado, a diferencia de la iluminancia que mide la cantidad de luz que llega a una superficie. La luminancia tiene en cuenta la dirección de la luz y cómo se percibe visualmente. Entonces la luminancia es una medida ya de percepción, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos percibiendo. En términos prácticos, la luminancia es un indicador de cuán brillante parece un objeto cuando se observa desde un ángulo particular. ¿Sí? Entonces va a depender del observador. Ya tiene algo que ver también con la relatividad, porque es relativo a la posición del observador. Es un concepto importante en diversas áreas, como la fotometría, la visualización de imágenes, el diseño de iluminación y la ergonomía visual. Esta parte pues es importante. Ahí lo nombran también en la NTC 2050 el tema de la ergonomía, ya que afecta la percepción y el confort visual de las personas. Entonces, en ambientes donde usted tiene que pasar mucho tiempo, por ejemplo, en un banco de trabajo, es muy importante el tema de no solo la luminancia, la iluminancia, sino todo lo que tiene que ver con la iluminación. Entonces acá lo podemos ver de una manera más
más intuitiva. Entonces vamos a suponer que esto es una mesa de trabajo, por ejemplo, de alguien que trabaje haciendo planos, haciendo dibujos, que pues obviamente esto ya no se utiliza tanto. En alguna época sí, pues habían dibujantes allá que tenían sus mesas. Ahorita pues es prácticamente todo por computador. Entonces usted tiene que tener acá em, su iluminación y esa iluminación va a tener eh, ciertas especificaciones. Una de ellas, pues el ángulo. Entonces usted em, está acá trabajando, le llega la luz a su mesa y lo que usted está percibiendo es lo que nosotros vamos a entender como luminancia. Entonces sale acá el bombillo. La iluminancia y lo que refleja, lo que usted percibe, se llama luminancia. Más o menos. Sí, Carlos Arturo. Profe, buenas noches, Buenas compañeros. noches, Carlos. Ahí, digamos, es como cuando se hacen los diseños de iluminación, entramos a ver lo que son las iluminaciones directas e indirectas y todo este tipo de cosas, o como proyecciones y cuando tenemos, digamos, en los teatros, cuando vamos a presentar algo, digamos, ¿todo eso entra ahí o cómo es ahí esa parte? Sí, señor. Sí, ya vamos a hablar más adelante de eso. Gracias, Carlos. El tema de la iluminación directa e indirecta. Listo, entonces acá ya tenemos varios conceptos para mirar. Tema de la luminancia, iluminancia, em, el tema de los lux, de los lúmenes. Como les estaba diciendo, haciendo la analogía con la parte eléctrica, podríamos decir que la corriente, la tensión, la potencia, todos esos parámetros, pues para nosotros ya está claro porque pues es nuestro diario vivir. En mi caso, por ejemplo, esto pues no, la verdad no lo tenía tan fresco, sí lo había estudiado, pero pues me tocó volver a retomarlo cuando estaba leyendo ahorita la NTC 2050 y empezaron a hablar que la candela, que la luminancia, entonces me tocó venir a repasar esto, pero pues ya me acordé. Entonces la cuestión es esa, que, que nosotros tengamos la posibilidad de solucionar el problema, de mirar a ver, leyendo la norma, cuando aparezcan cosas que no entendamos, pues nos toca ir a hacer un trabajo autónomo, un trabajo de investigación. Esa es la invitación. ¿Quién iba a hablar ahorita? William, creo. Profe, un favor, Señor. ¿a qué hace referencia CD? ¿Es la metro cuadrado? Candela por metro cuadrado. Candela. Ah, ok, Como, profe, gracias. entonces, como les estaba diciendo, en la física hay 7 unidades fundamentales. Una de ellas es la candela, que mide la em, intensidad lumínica, la intensidad luminosa. Está acá. Intensidad luminosa es la candela y es una unidad fundamental, igual que la intensidad de corriente, que la medimos en amperios. Entonces acá, cuando nos hablan de luminancia, estamos hablando de candela, que es la unidad fundamental, entre metro cuadrado o por metro cuadrado, que se lee coloquialmente, candela por metro cuadrado. Listo, entonces acá lo podemos entender como la refracción de la luz también. Hay varias formas de entenderlo, cada quien lo entiende a su manera. Algunos ejemplos de la luminancia en diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, una pantalla de un dispositivo electrónico, por ejemplo, un monitor del computador, está entre 200 y 400 candelas por metro cuadrado. La iluminación interior. Entonces, una habitación bien iluminada puede tener una luminancia entre 300 a 500 candelas por metro cuadrado. Iluminación exterior, pues ya sube considerablemente. Acá ya estamos hablando de 100.000 hasta 130.000 candelas por metro cuadrado. En un día nublado, pues podría disminuir a una décima parte, pasar de 100.000 a 10.000. Superficies reflectantes. Una superficie blanca puede tener una luminancia de aproximadamente 90 candelas por metro cuadrado bajo luz intensa, mientras que una superficie negra puede tener menos de 5 candelas por metros cuadrados.
Acá pues ya que estamos hablando de superficies blancas y negras, ustedes ven que pues la mayoría de las casas en su interior, ¿cómo están pintadas? ¿De qué color? De blanco, ¿cierto? Difícil encontrar una casa que las paredes sean negras. Pues acá pues, conceptualmente pues tiene su porqué. Lo mismo cuando usted va, por ejemplo, a la playa, usted no se va a ir con una camiseta negra, ¿no? Se va con su camisetica blanca para que no se acalore allá en el mar. Las pantallas de televisión, por ejemplo, las pantallas OLED, pueden tener luminancias que varían entre 100 a 1000 candelas por metros cuadrados. Entonces depende también de la tecnología. La señalización, por ejemplo, en las vallas publicitarias puede tener luminancias entre 5000 candelas por metro cuadrado para asegurar que sean visibles incluso bajo la luz del sol. Listo, entonces ahí haciendo un resumen, ya miramos la luminancia, la iluminancia, el flujo luminoso y la intensidad luminosa. Otro concepto, otro principio básico es el de la temperatura de color. Entonces la temperatura de color es lo que estamos viendo ahí en la imagen, perdón, y la medimos en Kelvin. La temperatura pues también es una unidad básica de la física y se mide en Kelvin. Otras unidades de medida de la temperatura, ¿cuáles son? Los grados centígrados y los grados Fahrenheit. Grados centígrados son los mismos grados Celsius. Para tenerlo ahí en cuenta y para practicar el tema de las unidades. Yo siempre pues hago mucho énfasis en las unidades porque uno entendiendo cómo se miden las cosas, pues entiende un poquito más fácil los conceptos. Entonces ustedes han visto que en el mercado ustedes pueden comprar bombillos o lámparas de diferentes tonos. Entonces tenemos la luz cálida, la luz neutra y la luz fría. Entonces por eso se llama temperatura de color. Obviamente pues cada una de ellas tiene su aplicación. Entonces leyendo acá textualmente la definición nos dice que la temperatura de color es una medida que describe el color de la luz emitida por una fuente luminosa y se expresa en grados Kelvin. Se basa en el concepto de un cuerpo negro, que es un objeto ideal que absorbe toda la radiación que incide sobre él y emite luz en función de su temperatura. Los valores típicos de temperatura de color son, entonces, menos de 3000 Kelvin, lo que llamamos la luz cálida, similar a la de las bombillas incandescentes. Ustedes se acuerdan de ese bombillo amarillo. Esto es lo que dicen que produce pues un ambiente acogedor. Entre 3000 y 4000 Kelvin, lo que llamamos la luz neutra, similar a la luz del día, adecuada para espacios de trabajo y viviendas. Más de 4000 Kelvin, lo que llamamos luz fría, que puede parecer azulada, entre 5000 Kelvin a 6500 Kelvin. Es común en espacios comerciales y oficinas. Entonces acá vemos la escala en Kelvin y vemos los diferentes tonos de los diferentes temperaturas de color. Entonces acá nos dicen que la amarillita pues es como un ambiente acogedor. Es lo que nosotros percibimos como algo acogedor, porque es similar como a la luz de la vela, un ambiente ahí como romántico. Nosotros no, pues no vamos a trabajar, no vamos a hacer un plano ahí utilizando esta luz acogedora, ¿no? Porque pues nos da sueño, nos da cualquier otra, se nos cansa el ojo, no es apropiado para esa tarea. Para esas tareas necesitamos ¿qué? Una luz fría, vea, donde usted esté más despierto, donde usted tenga buena iluminación, donde pueda trabajar sin que le afecte, no, sin que le dé cansancio. Entonces, esta luz cálida sería para ambientes acogedores, como la sala, ya su habitación. A mí personalmente, pues no me gusta ningún ambiente porque me da como pereza.
Hay personas que sí les gusta esa iluminación cálida. Obviamente, ahí en el Retilab y en la NTC 2050 hacen énfasis en eso, dependiendo del ambiente. Usted obviamente en una sala de cirugía que esté haciendo una operación allá a corazón abierto no lo va a hacer con esta luz cálida. Tiene que tener allá una buena iluminación para saber qué es lo que está haciendo. ¿Listo? ¿Algo que agregar en el tema de la temperatura del color? De la luz cálida y la luz fría. Esta sí no la he visto nunca. Esta azul. Profe, pues, Sí, Mariana. pues digámoslo, lo que tú dices es verdad, ¿sí? De que dependiendo del ambiente donde se encuentren es donde es la iluminación, ¿sí? Porque en puestos de trabajo pues se deben de hacer estudios de iluminación pues por lo mismo, para confort y pues para evitar ciertas complicaciones a nivel salud y a nivel laboral. Tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente de la ergonomía. Sí, profe. Gracias, Mariana. ¿Alguien más algo que añadir? Listo, ahí vamos mirando. ¿En qué influye el color hacia la vista, profe? Lo que nos estaba diciendo ahí la compañera, el tema del cansancio y de la percepción. Nosotros al ser pues seres, ¿cómo decirlo? Como muy sensibles a las señales externas. Entonces Como dice el acá, profe, es cansancio Ajá. visual y también eso se va manifestando a nivel, digámoslo así, motor y demás, porque también lleva afecciones visuales por la misma, por la deficiencia de la luz, porque no sé si les Exactamente. pasa que, digamos, cuando están en el celular con la luz apagada, el ojo se expone más y duelen por lo mismo, porque se esfuerzan porque no tienen nivel de visualización completa a una luz competente, digámoslo así. Exactamente. O digamos, en un restaurante, por ejemplo. Usted tiene su restaurante y usted va a ir a una cena. Usted no va a poner esta iluminación porque ya es otro ambiente. Usted ya pone algo, vea, más acogedor ahí para poner su cena, su vinito ahí para hacer la charla, ya es diferente. Pero ya para lo que estábamos diciendo, si usted está trabajando, no sé, en algún robot acá, en algún médico, en algún odontólogo, no va a utilizar esto. Entonces esa es la percepción que tenemos nosotros como seres humanos. Sí, Alex, ¿iba a añadir algo más? Como decía Profe, la compañera, puede causar cansancio visual, esfuerzo visual, incluido dolor de cabeza, y también Exactamente. produce fatiga. Ajá. No sé, ustedes profe, en su casa, ¿qué tipo de iluminación utilizan? profe, es que ahora, por ejemplo, hasta en los vehículos, antes era la luz amarilla Ajá. y ahora es luz halógena, ¿es? Sí, señor. Entonces lo mismo pasa ahora en algunos puestos de trabajo que ponen la luz LED y en otros la luz amarilla. Entonces a eso me refería que en qué influye para la vista el tono de qué, el color de la El luz. color se llama la temperatura del color. Pues que si usted va y mira, por ejemplo, algunos vehículos, usted va y mira algunas motos que son modelo ya 2025 y algunas vienen todavía con la luz halógena. O sea, no hay todavía una norma que le obligue a que tenga la iluminación LED. Todavía se sigue utilizando. Sí, Sí, sino que Carlos. pues ahora los carros utilizan más, o sea, están trasladándose a la luz halógena, a la blanca, la Sí, cálida, señor. ¿es? No, a la LED. La LED, eso. Ujú. Entonces, pues resulta que también hay sitios donde hay mucha neblina y esa luz LED, pues no permite ver bien el vehículo como la luz amarilla, Sí, pero cálida. con cualquiera de las tecnologías, si tiene buena potencia, si tiene buenos lúmenes, volviendo acá al tema de los lúmenes, le va a permitir ver en neblina. Vea. Acá, por ejemplo, eran capaces de alumbrar todo un escenario deportivo, porque tenían buena potencia. Y al tener buena potencia, pues eso se ve reflejado en el número de lúmenes. El tema es el consumo y la cantidad de energía que gasta. Vea. Por ejemplo, usted podría tener
un bombillo, yo me acuerdo que habían bombillos de diferentes vatios, 60 vatios, habían unos de 120 vatios. Pues eso calentaba hartísimo, pero también alumbraba. Entonces no es cuestión de la tecnología, sino cuestión de mirar este dato, el de los lúmenes. Por eso, cuando usted compra cualquier tecnología, este es el dato que el proveedor, que el fabricante le ofrece, el de los lúmenes. Porque los otros datos ya van a depender de otros factores. Sí. Em, Profe, Carlos, profe, sí. lo que pasa es que también, digamos, al momento de que uno percibe el espectro de luz visible, digamos, las luces amarillas por lo general le permiten a uno, hasta donde yo tengo entendido, es como ve uno mejor los colores, lo que llamaríamos primario, por decirlo pues vulgarmente, que no son esos, pero que sería amarillo, azul y rojo, ¿sí? Ujú. Y lo que dice el compañero es muy cierto. También, digamos, se utilizan, por ejemplo, en mi moto yo también tenía luces amarillas porque, eh, digamos, ayudan un poquito más como a la parte de la neblina. Si bien es cierto que pues la potencia es muy, digamos, la potencia, entre yo más potencia tenga, mejor voy a ver, pues eso sí es muy cierto también. Sí, digamos, ya la parte de los vehículos, pues como por ahorro, igual que en los hogares, pues también se están pasando a luces LED, porque pues obviamente pues voy a gastar yo menos batería, voy a tener un mejor alcance, un radio de visión también, pero sí es como también como por al momento como de la percepción del color, entonces también digamos es como la luz cálida, la luz fría, hay una que es como intermedia entre cálida y fría, pues de lo que yo he trabajado de iluminación. Eh, También, digamos, cuando se trabaja iluminación escénica, entonces por eso decía yo lo de las luces directas e indirectas, pues también para que no le dé a uno como ¿cómo es que se llama? Como que le estella a uno mucho la luz y ya uno quede como encandelillado, si me hago Ujú. entender. Sí, eso pues usualmente nosotros lo entendemos como encandelillar, pero Ajá, ¿cómo se dice? Técnicamente se dice deslumbramiento. Eso se llama eso. deslumbramiento. Ujú. Eso sí, es que no recordaba el nombre técnico. Entonces también, digamos, por ejemplo, yo en iluminación, digamos, de las vías o de las calles, pues yo por lo general nunca he visto una luz LED blanca. Siempre por lo general es de color amarillo, ¿sí? Porque le permite a uno como pues, como en ese espectro de luz visible, por decirlo así, como que comprende unos ciertos colores de una mejor manera. Y pues dicen también que la luz, digamos, LED blanca tiende a perderse mucho como en el espacio, por decirlo así, lo que no pasa digamos, con una luz amarilla o con una luz un poquito más, con otra temperatura del color. Es lo que yo tengo entendido hasta el momento. Sí, Sí, es hay como lo una hemos parte en venido el trabajando. Retilab que habla de la iluminación pública y sí, tienes razón. Yo he visto también que la mayoría de la iluminación es en este rango de los Kelvin, de 3000 y 4000, que sería intermedio entre la luz cálida y la luz fría. Sería como acá en Sí, alrededor de y esto. pues además de por sí, pues que digan que bueno, que el puesto de trabajo debe estar bien iluminado y eso, pues, por ejemplo, yo ahorita no tengo mis gafas y tengo una luz LED prendida y eso me produce a mí, pues, como por yo tengo pues mi problema visual, si yo no tengo el filtro azul o el filtro amarillo para la luz LED, igual yo siento ahí como un deslumbramiento, como que el espectro como que se esparce, ¿sí? Entonces, digamos, la luz LED es buena, es económica y todo, pero pues digamos, cuando yo tengo un problema visual, también tenga o no tenga gafas, pues ella también me va a molestar, ¿sí? Entonces, digamos, también ese es un problema que que yo he visto, yo que tengo gafas, pues así yo no tenga, digamos, una sobreexposición a la iluminación, sí que a uno a veces como que, o las luces de los carros cuando son LED como que le alteran a uno la visión
¿sí? Así digan que no, pues que de pronto es menos dañino que tener un puesto muy iluminado o unas lámparas muy bajitas, pues es lo que yo he visto, Sí, pero lo que digamos yo en el tema percibo. de no confundir la temperatura de color con la tecnología, porque usted también podría tener esta amarilla siendo LED, Ah, sí, eso sí es verdad, pero para sí, que no la digamos que confundamos. como O que, sea, no es que yo esta luz amarilla solamente la voy a obtener con la tecnología incandescente o con la tecnología fluorescente. Yo con el LED puedo hacer cualquiera de estas sí, temperaturas claro, de porque color. yo le puedo variar a él la frecuencia y él me va a dar, digamos, como un color diferente, por Sí, claro, decirlo. porque es que el LED es muy versátil. Si le da a usted una imagen, imagínese, una imagen nítida, obviamente también va a estar en la capacidad de darle esa temperatura de color. Mm, Listo, gracias, Carlos. Listo, vamos a continuar. Creo que ya estamos los que estamos ahí en la primera parte. Voy a compartir acá nuevamente la presentación. Me confirman porfa si la están viendo y si me están escuchando bien. Es que he tenido como problemas de conexión. Perfecto, profesor, se ve y Listo, Alex. escucha bien. Gracias. Listo, gracias. Listo, entonces estábamos charlando del tema de acá de la temperatura del color. Entonces, pues ahí queda esta información. Obviamente hay muchísima más en internet para que ustedes puedan complementar las ideas que estamos tratando acá. Otro principio básico de la iluminación es algo que se llama el índice de reproducción cromática. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a la fidelidad eh, con la que yo percibo el color natural de algún objeto. Entonces, viene desde 0 a 100 calibrado, de 0 a 100, donde 0 indica que los colores no se reproducen de manera realista y 100 indica que una reproducción cromática perfecta, similar a la luz del día. Entonces, si usted a la luz del día observa la manzana de este color, y cuando usted pone una luz artificial la ve del mismo color, quiere decir que tiene un índice de reproducción cromática de 100. Entonces, pues puede variar. Podemos ver acá que ya en un nivel de 70, pues ya no es una imagen fiel a la realidad. Entonces, el índice de reproducción cromática es una medida que evalúa la capacidad de una fuente de luz para reproducir con precisión los colores de los objetos en comparación con una fuente de luz natural. Entonces es como una relatividad con la luz, con la luz del día. Este índice se utiliza comúnmente para evaluar la calidad de la luz de las lámparas y bombillos, siendo especialmente relevante en aplicaciones donde el color es importante, como en la iluminación de galerías de arte, tiendas y entornos de trabajo. Entonces, si usted va, por ejemplo, a un museo a ver una obra especial, pues a usted le interesaría que esa iluminación pues fuera bastante fiel para que usted pueda observar bien esa obra de arte, por poner algún ejemplo. Esta sí creo que fue bastante intuitiva, no sé si hay alguna duda al respecto o algo que añadir. El índice de reproducción cromática. Obviamente pues esto ya es para aplicaciones específicas. Entonces acá hay como en esta sola imagen tenemos un resumen de lo que hablamos. Nos explican el tema del flujo luminoso, de la intensidad luminosa, de la iluminancia y de la luminancia. Entonces son 4 factores diferentes. Entonces, el flujo luminoso
Eso es lo que estamos viendo acá, estas flechas, que está alrededor en 3 dimensiones acá de la vela. Eso es lo que llamamos flujo luminoso. La intensidad luminosa sería en una sola dirección. Entonces tenemos en la dirección del suelo una intensidad luminosa y su unidad es la candela. Acá el flujo luminoso, la unidad es el lumens. La iluminancia sería pues toda esta parte, toda la superficie, y la unidad de medida es el lux, que es el lumens por metro cuadrado. Tiene que ver con la superficie que está iluminada. Eso es lo que nosotros llamamos el lux. Entonces ahí ya tenemos varias unidades. El lumens, la candela y el lux. Y la luminancia es como el reflejo. Entonces la vela está acá alumbrando cierta superficie y eso es lo que usted está viendo acá, la luminancia. Y la luminancia la medimos en candelas por metro cuadrado. Entonces ahí queda esa imagen. Creo que es el resumen perfecto para uno entender más o menos ahí a grosso modo cómo es que funcionan eh, estas unidades. Acá pues también es el mismo ejemplo, acá pues ya con un bombillo y es lo mismo. Ya para mirar el tema del cálculo que usted podría hacer en una instalación, entonces vamos a mirar varios métodos. Entonces uno de ellos se llama el método de los lúmenes. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces es importante seguir las normativas locales e internacionales como la NTC 2050, que especifica niveles mínimos de iluminancia para diferentes tipos de espacios. Acá nos están hablando de iluminancia, por eso es tan importante que entendamos ese concepto. Para diferentes tipos de espacios, oficinas, escuelas, hospitales, etc. Cada uno de estos espacios pues va a tener unas particularidades que están ahí pues detalladas en las normas. Al realizar cálculos de iluminación es fundamental tener en cuenta factores como el uso del espacio, el tipo de actividad, la altura del techo y las características de las luminarias a utilizar. Entonces hay algunos espacios que pues cuentan con luz natural, entonces van a tener ciertas particularidades que debemos tener en cuenta. Entonces acá nos muestran la fórmula general del método de los lúmenes. Entonces, ¿cuántos lúmenes requeridos? Entonces, como les decía ahí, si usted va y compra cualquier bombillo, cualquier lámpara, en cualquier tienda, en la caja o en la etiqueta, le van a dar este dato de cuántos lúmenes es capaz de suministrar. Entonces la iluminancia requerida, obviamente en lux, la multiplicamos por el área que querramos iluminar. Hay un factor que se llama factor de utilización y un factor que se llama factor de mantenimiento. Ya les voy a explicar en detalle cuáles son esos factores. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy sencillo. Dice, para un aula de 50 metros cuadrados con una iluminancia requerida de 300 lux. Entonces este requerimiento generalmente usted lo puede encontrar en la norma. Entonces ahí le va a dar un rango. Entonces le dice, bueno, si es para un aula, es más o menos 300 lux. Un factor de utilización de 0.7 y un factor de mantenimiento de 0.8. Entonces estos son simples números que vamos a reemplazar acá en una ecuación muy sencilla. Usted llega ahí, reemplaza ahí y le va a dar un número. Entonces, en este caso nos da que los lúmenes ajustados por el factor de utilización y de mantenimiento sería de 26.785 lúmenes. 26.785.7 lúmenes. Eso es lo que necesitaríamos para, de una manera eficiente, alumbrar una superficie, que en este caso es un aula de 50 metros cuadrados. Entonces,
Si usted va ahí, va al mercado, va a la tienda y dice, bueno, si necesito tantos lúmenes, pues va y busca cuál es eh, sus lámparas más óptimas. Entonces, si las luminarias que usted tiene usan una potencia cada una de 2000 lúmenes, pues necesitaría aproximadamente 14 luminarias. Entonces, para un espacio, para un salón de 50 metros cuadrados, eh, con lámparas de 2000 lúmenes, pues necesitaría 14 luminarias. El factor de utilización hace referencia o representa la eficiencia con la que la luz emitida por una fuente, lámpara o luminaria llega a la superficie. Este factor toma en cuenta aspectos como la geometría del espacio. Entonces no es lo mismo un salón cuadrado, un salón rectangular, un salón circular. Obviamente el color no es lo mismo que esté pintado de azul, de amarillo, de negro, de blanco. La refractancia de las paredes, techos y la propia luminaria. Entonces, en algunos casos, pues el piso puede ser de mármol, que generalmente es blanco. En otros casos puede ser de madera, que es pues color marrón. Todo esto va a influir en el factor de utilización. El factor de utilización suele variar entre 0.3 y 0.9 dependiendo de las condiciones de la instalación. Un valor alto pues está en el rango entre 0.7 y 0.9, significa que una mayor luz llega al área de objetivo. Entonces, por ejemplo, una habitación con paredes claras y luminarias bien ubicadas. También pues va a depender de la ubicación de las luminarias. Un valor bajo estaría entre 0.3 y 0.6, indica que la parte de luz se pierde o se refleja en otras superficies, lo que puede suceder en habitaciones con paredes oscuras o luminarias mal distribuidas. Entonces, si acá tenemos en la ecuación un factor de utilización bajo, pues ¿qué va a pasar? Este número va a ser más grande, voy a necesitar más lúmenes y voy a necesitar, ya no necesitaría 14 luminarias, sino necesitaría probablemente 15, 16, 17, dependiendo de lo que me dé ahí en ese cálculo. El otro factor que teníamos ahí en la ecuación es el factor de mantenimiento. Entonces el factor de mantenimiento refleja la disminución en la eficiencia de la iluminación a lo largo del tiempo debido a factores como el envejecimiento de las lámparas, obviamente pues sufren un desgaste, la acumulación de polvo en las luminarias y la reducción de la refractancia en la superficie. Entonces representa el porcentaje de la luz que seguirá siendo útil al cabo de un tiempo. Entonces es dependiente del tiempo y dependiente del mantenimiento que usted le haga. Entonces, ¿cuáles son los factores? La degradación de la lámpara, el uso natural de la lámpara, la acumulación de la suciedad y la frecuencia del mantenimiento. Entonces, si usted le hace una limpieza periódica o si sustituye la lámpara. Entonces, como pueden ver, es una ecuación muy sencilla, parecida a lo que vimos ayer cuando calculamos el número de paneles. Lo mismo sucede acá. Hay unos factores y hay el tema del área. Acá influye mucho el tema del área. Hay otro método que se llama, bueno, antes de seguir con el otro método, no sé si hay alguna inquietud acerca de este cálculo que hicimos ahí. Obviamente, pues esto no se lo aprende de memoria, pero pues si algún día necesita utilizarlo, pues sabe dónde encontrarlo. Eso está ahí en la, en el RetiLab. Todas estas requerimientos, de acuerdo al área donde usted necesite hacer el cálculo. En este caso, pues fue un salón que pues no va a ser tan exigente. Otro método se llama el método de punto a punto. Es una técnica utilizada para calcular la iluminación en un área determinada, considerando la contribución de cada iluminaria a un punto específico del plano. Este método es útil para diseñar la distribución de la luz en instalaciones más complejas, donde las fuentes de luz no están distribuidas uniformemente o se desea un cálculo más preciso. Por ejemplo,
En la iluminación de un monumento, se necesita ya enfocar más la luz. En los túneles, en los estadios, en áreas deportivas, usted necesita tener más enfocada esa iluminación. Áreas de trabajo industrial, espacios públicos irregulares, pasarelas o puentes, o museos y galerías de arte. Entonces acá nos muestra ya también un método, también pues una ecuación muy sencilla. Se calcula acá con esto que vemos acá que, por ejemplo, la E se refiere a la iluminancia, nuevamente en lux. En el punto de interés, la intensidad luminosa de la fuente de luz en candelas va a depender del ángulo, porque ya como está tan en un punto específico, va a depender del ángulo con que esté enfocada esa iluminación. Va a depender también de la distancia entre la fuente de luz y el punto de interés. Vean, una distancia, y aparte de eso es una distancia al cuadrado. Es decir, que si esta distancia es muy grande, se necesita acá más iluminancia. No, perdón, es inversamente proporcional. Entre más grande la distancia, necesitaría, o sea, la iluminancia disminuiría. Si la distancia aumenta, la iluminancia, que es la E, disminuiría. Y N, que depende del tipo de superficie en la que está midiendo la iluminación. Entonces, como pueden ver, esto ya es más específico, ya es más técnico, ya es para aplicaciones ya más particulares. Entonces acá nos dan un ejemplo. Entonces nos dice, supongamos que tenemos una lámpara con una intensidad luminosa de 1000 candelas hacia el punto de interés. La distancia entre la lámpara y el punto es de 5 metros y el ángulo entre la dirección del haz y la normal al punto es de 30 grados. Entonces acá cuando hablan de la normal están hablando de la superficie perpendicular a donde está la fuente de iluminación. Entonces simplemente ir a reemplazar en esta ecuación. Acá hacen los cálculos y nos da que la iluminancia en ese punto sería de 35.64 lux. Entonces volviendo acá, devolviéndonos un poco, sería esta parte de acá. Como estamos midiendo lux, entonces si enfocamos esa lámpara a un punto determinado, vamos a encontrar el valor de la iluminancia. Y obviamente ya tenemos acá el otro parámetro que sería la luminancia. Entonces, ya teniendo uno de ellos, tenemos los demás. La luminancia, que también pues va a depender del ángulo. Ustedes notan que acá tanto la fuente como el observador tienen un ángulo. Entonces acá tenemos un ángulo. Ese ángulo usted lo mide ahí, nos decían, con la normal. Cuando dice la normal se refiere a esta superficie, a la superficie del piso. Entonces va a depender del ángulo con la que está la parte de la lámpara, y también va a depender del ángulo desde que usted la mire, desde donde usted la está mirando. Entonces por eso vemos ahí vemos en la ecuación, vemos un ángulo. Vea. Ese ángulo es respecto a la normal. Acá pues ya nos dan el valor numérico, 36.64 lux. Listo, no sé si haya alguna inquietud con los dos métodos, el método punto a punto y el método de los lúmenes. Yo la verdad solamente había aplicado el de los lúmenes, que es el que uno usualmente hace para una instalación residencial y una instalación industrial y residencial. Este fue el que yo he utilizado pues para efectos de cuando uno está estudiando. También hay que tener en cuenta el tema de las herramientas computacionales. Hay una herramienta que se llama el Dialux y pues uno puede hacer esto ya de una manera más fácil. Usted le introduce los parámetros y él le calcula toda la
no solamente los parámetros de la iluminación, sino también le dice o les recomienda qué tipo de tecnología utilizar. Entonces, si usted le dice, no, voy a utilizar incandescente, él le cambia todas las condiciones. Usted le dice, no, voy a utilizar LED, voy a utilizar fluorescente, voy a utilizar de esta marca, inclusive. Él tiene todas esas consideraciones ahí. No sé si alguien haya utilizado el Dialux o manualmente haya utilizado el método de la punto a punto o el de los lúmenes. Alguien que tenga alguna experiencia con ese diseño. No, señor. O que lo hayan, no sé, visto teóricamente. Listo, entonces de pronto alguien que le pueda interesar eso, entonces ahí hay mucha información ahí que ustedes de manera autónoma la pueden encontrar en internet. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Y cuál es el mejor de aplicar? Entre los métodos, Sí, señor. el método de los lúmenes, como le decía, es para situaciones donde usted no necesita enfocar tanto la luz, o sea, que la luz no vaya a ser en un punto determinado. El de punto a punto es más para eso. Por eso nos decían acá las aplicaciones. Donde usted necesite, por ejemplo, mirar un monumento o una pintura, algo muy específico, donde la luz esté más enfocada, se utiliza este método. Como puede ver, es más dependiente del ángulo y más dependiente de la posición en la que usted la mire. Entonces, en una galería de arte, usted no va a utilizar el método del lúmen, sino va a utilizar el método de punto a punto. ¿Listo? Profe, que el compañero cierre el micrófono, no se le entiende. Sí, ya se lo apagué, Irania, gracias. Ya pronto se ocuparon allá. Listo, entonces como les decía, hay unos métodos de cálculo ya pues más avanzados que incluyen unos software. El más conocido es el Dialux, es el que personalmente he trabajado, muy intuitivo, muy sencillo. Alguna de sus características es que hace la simulación en 3D, hace un análisis fotométrico, cálculo de la iluminación, integraciones con bases de datos de luminarias de diferentes fabricantes. Entonces, eh, esta parte pues es bastante útil porque usted dice, bueno, voy a poner acá los fabricantes más conocidos, por ejemplo acá en Colombia, y los que estén disponibles en el mercado, y él de una vez le recomienda, le dice, vea, utilice tal y tal de tal marca. Obviamente pues dependiendo del presupuesto. Parecido a las bibliotecas que usted tiene, por ejemplo, en MATLAB, donde usted hace análisis, por ejemplo, análisis no solo eléctricos, sino mecánicos, electrónicos, de fluidos, todo eso. Tienen ahí unas bibliotecas grandísimas que pues le reducen a usted mucho el tiempo de trabajo. Hay otro que se llama Relux, también pues no, la verdad no lo he trabajado, pero pues también tiene ahí sus características. Y pues el AutoCAD, que tiene pues acá plugins de iluminación. Entonces el AutoCAD, ahí viene una versión básica y usted le puede poner acá no solamente plugins de iluminación, sino también cosas de electricidad, eh, por ejemplo de plomería, de cosas de aguas sucias, de tubería de agua limpia, todo eso. Entonces son como librerías aparte que usted le añade ahí al AutoCAD. Y entre ellas pues está el de la iluminación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre los métodos del cálculo? Esto está obviamente más detallado ahí en el Retilab para los que quieran profundizar en este tema. Vemos ahora el tema de la distribución de las luminarias.
Entonces nos habla que la distribución de la luminaria es clave para lograr una iluminación eficiente y uniforme en un espacio. Se refiere al diseño y ubicación estratégica de las luminarias para satisfacer las necesidades de luz en una zona determinada, teniendo en cuenta aspectos técnicos, estéticos y normativos. Entonces, ve acá ya entra la parte de la estética. Entonces, acá nos muestran cómo debería usted hacer esa distribución dependiendo de muchos factores, del plano de trabajo, de la apertura que va a tener su iluminación, del plano de las luminarias, de la altura a la que están conectadas, a la altura que están ya la iluminación eficiente, de la distancia entre las luminarias. Entonces, obviamente hacer este trabajo manualmente es complicado, para eso existen los software, el software le va a hacer todo este cálculo. Acá nos hablan también lo que nos estaba comentando ahí el compañero Carlos, de la iluminación directa e indirecta. Entonces también va a depender mucho del entorno, de la forma, de la geometría del entorno y obviamente, pues del color, de las distancias también a la que están. Como pueden ver, eh, si nosotros estamos en un plano de trabajo, pues existe la luz directa que viene directamente de la fuente de iluminación y la luz indirecta, proveniente del techo y proveniente de las paredes. Entonces, vean, la luz como está radialmente, está eh, en 3 dimensiones, que es lo que nosotros entendemos como el flujo lumínico. Entonces, el flujo lumínico está en 360 grados, está en 3 dimensiones. Entonces, vean, hay algunas líneas de flujo que van a salir hacia arriba. Entonces sale, rebota en el techo, rebota en la pared para iluminar la mesa. Entonces esta luz indirecta va a depender también del color del techo, del color de la pared. No sé si quiera aportar algo ahí más, Carlos, de lo que su merced estaba hablando, aprovechando esa imagen. Pues, profe, eso nosotros lo hemos trabajado mucho, o bueno, desde mi experiencia, digamos, cuando son, digamos, galerías, cuando tenemos que trabajar, digamos, con iluminación escénica. Trabajé una vez en la Sergio Arboleda. Entonces también para los eventos, como también se instalaban los telones para los videoproyectores. Sí, Entonces, como también instalábamos pantallas de televisión y todo eso, entonces nos tocaba tener en cuenta, pues, como son cosas ya encaminadas, pues, como hacia la domótica, y como a la distribución de espacios y todo eso, sí o pues bueno, el diseño lo daba un ingeniero, pues ya especializado en iluminación, en luminotecnia, pero sí, digamos que si la pared es blanca, que si es de cierto material, que si el techo es en carraplas, que si el techo es liso, que si el techo es en PVC, todo eso nos tocaba también tenerlo en cuenta pues para que, digamos, no hubieran interferencias en las imágenes y todo eso. Y pues sí vi algo, pues digamos, de la parte teórica, pero pues ahorita eso ha cambiado mucho. Antes uno, digamos, para hacer un diseño de iluminación en una casa, uno cogía una habitación y hacía una X y ponía el bombillito en el centro, porque eso se manejaba era así antes. Ahora ya sí le piden a uno que haga su estudio de iluminación, que haga sus pruebas, que utilice su luxómetro, pues para mirar pues que las alturas sean correctas, que la distribución de la iluminación sea correcta, que no vaya a ser ni muy poca ni pues demasiada también. Ahorita pues ya está como más exigente, ¿no? Pues la norma siempre ha existido, pero ahorita como que ya ahora sí le están poniendo como más atención a ese tipo de cosas. sí, Y diría pues yo el que resto eso sucede no. por el tema pues de la globalización. Ahorita pues la información está ahí, cualquiera la puede tener, entonces ya pues no hay como esa excusa de decir, no, es que yo no sabía, ¿no? Pues si ahí ya está en la norma,
ya hay tanta información, pues ya es como imperdonable no, por lo menos uno estar enterado de cómo son estos diseños. Obviamente uno no va a ser un experto en eso, porque pues no tiene la experiencia, de pronto el rodaje empírico, solamente pues la parte teórica, pero pues tener más o menos una noción de qué se trata todo esto. Sí, sí, no, está muy bien. Y de hecho ahorita hay lados donde contratan empresas solamente, digamos, para que hagan la parte de diseños de luminotecnia, incluso empresas que se dedican a fabricar lámparas o a instalar lámparas. Compran X lámpara o ellos inventan un sistema o inventan una, como ahora todo es LED. Ujú. Por ejemplo, yo trabajé en un Colmédica y habían unas luminarias que parecían una S que iban en el techo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos hacían, digamos, como el marco de la luminaria y todo, y por dentro le ponían una cinta LED y pues le ponían su tapita y ya quedaba listo ahí el diseño de la iluminación. Pues obviamente, pues ya los ingenieros y eso, pues, y el ingeniero que iba a hacer la inspección de Retilab y de RETIE, pues habrá dicho si está bien o no está bien. Pero ahorita, pues como todo se vende como, ya uno no ya uno vende son espacios, ¿sí? Ya no todo es como tan genérico, sino yo necesito una lámpara acá, entonces póngamela acá, o necesito esta tomita acá, entonces pues digamos que todo eso también se maneja, como decía el profe, como ya de manera estética, ¿no? Sí, lo que Como nos ya decía muy, acá muy en este especializado. párrafo, que nos habla de la zona determinada teniendo en cuenta aspectos no solamente técnicos, sino vea, también estéticos y normativos. Entonces, esto ya como Igual. hace parte, lo que su merced nos contaba ahí, em, de la arquitectura. Entonces, el arquitecto va y se imagina ya su diseño, su arte, y ya pues los que vienen a materializar eso, pues ya son los ingenieros, ¿no? No solamente en la parte eléctrica, sino, por ejemplo, en la parte estructural, en la parte mecánica. Entonces, una cosa es la parte estética, la parte artística, y otra cosa es materializar eso, que no se salga de las normas y que sea posible, pues, físicamente, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá con cuando nos nombran la parte de la estética. Sí, y pues hasta el momento me ha parecido muy provechosa la clase. Todas de hecho siempre me parecen provechosas. Listo, Carlos, me alegra entonces que le haya gustado. Bueno, continuando acá eh, con la parte de directa e indirecta, acá también pues nos muestran una imagen donde tenemos pues iluminación general, iluminación localizada. Acá en el escritorio tenemos una lámpara, y pues acá tenemos dos lámparas, ya que sería la puntual para cada uno de las personas que están trabajando ahí. Pues también está en auge el tema de la iluminación inteligente, lo que su merced estaba hablando de la domótica, también pues hace parte de la iluminación. Entonces acá nos dicen, nos hablan por ejemplo de dispositivos conectados, se pueden controlar a través de aplicaciones móviles, asistentes de voz como por ejemplo Alexa o Google Home, o paneles de control inteligentes. Esto permite encender, apagar o ajustar la intensidad de las luces desde cualquier lugar. Entonces antiguamente eso era manual, habían el, el con el que variamos la intensidad de la luz, ¿cómo es que se llama? ¿Me recuerdan, por favor? Que era manual, que vendían un interruptor que usted lo podía variar. Potenciómetro, profe, algo así. Sí, o sea, es igual que un potenciómetro, pero eso tiene un nombre, ay, se me fue ahorita. El dimmer, ¿no era? El dimmer, creo. Sí, porque el dinamómetro es otra cosa, el dimmer, que usted podría variar la intensidad de la luz. Sí, dime. El dimmer, sí. Sí, Gracias, Alejandro. El dimmer. no, Entonces profe. usted llegaba y variaba la intensidad con el dimmer. Ahorita, pues, obviamente, hay la tecnología avanzada. Desde su celular, usted varía la intensidad.
también pues los sistemas pueden programarse para funcionar de manera automática en horarios específicos o reaccionar a ciertos eventos como el amanecer o el anochecer. Entonces eso va vinculado, por ejemplo, que usted tenga ya un sistema inteligente que usted abra la cortina y automáticamente pues la luz disminuye. Se puede sincronizar eso. Cierra la cortina, aumenta la intensidad. Abre la cortina, disminuye. Cosas así. Entonces ahí pues hay gente ya dedicada a eso. Ya se inventan pues cualquier tipo de cosas. Hay gente que tiene hasta el interruptor en la cama. Ya pues a la antigüita. La otra vez un compañero me estaba comentando que había ido a hacer una instalación de, de unas lámparas y se encontró eso, que tenían un interruptor ahí en la cama para apagar el bombillo. Pues era algo obsoleto, pero pues hay gente que se inventa cosas como esas. Sí, Carlos. Profe, también digamos, hay una manera que de pronto no es tan automatizado o algo, pues que son los dimmers, ¿no? Que también nos sirven para aumentar o bajar un poquito el flujo de la intensidad lumínica, Sí, lo que estábamos ahí hablando ahorita, para pero era tenerlo más ahí, manual, era más ahí. rústico. Sí, sí. Como el tema, Por digamos, ejemplo, yo, también saliéndonos un poquito del tema y volviendo al tema eléctrico, el tema del conmutable, que ahorita pues ya no se precisamente se iba a utiliza decir tanto, sino ya es con la fotocelda. cuando el profe dice que la gente que tiene el interruptor ahí en la cama, yo puse ahí sobrepuesto, a la entrada tenía pues el interruptor normalito y al lado de la cama le había puesto un conmutable para cuando me Exactamente. levantara y para cuando saliera, pues eso también, pues para uno es más beneficioso, ¿no? Sí, Que ya ahorita hay pues cositas que hasta por AliExpress, pues un compañero tenía como una iluminación para el cuarto de él que la podía manejar con Alexa. Ahí la consiguió y decía Alexa, apaga o prende luces. sí, Y le ya cambiaba el color y todo. Entonces, eso también es bueno, pues, digamos, para los compañeros. Ahorita eso tiene mucha salida también. eso A mí me está, gustaría estudiarlo, especializarme en eso también, porque es un buen trabajo y no es tan matador. Sí, porque la idea también es esa, uno actualizarse porque la electricidad salen cosas nuevas todos los días. exactamente. Listo, gracias, Carlos. Entonces acá la conexión, vea. Entonces puede ser por Bluetooth, también por los sistemas operativos, iOS, Android. Entonces ahí hay cosas para uno mirar. Listo, esto era lo que quería presentarles el día de hoy. Espero pues que les haya gustado, que que hayamos entendido pues los parámetros más importantes. Eso era el objetivo pues de la sesión. Y ya pues lo otro era como ya ponerlo en contexto en las situaciones de la vida real. Entonces, como siempre les comparto esta información ahí por el Classroom. Queda también la grabación que la subimos a YouTube. Y la invitación, como siempre, pues a investigar y a mirar dependiendo de las necesidades y los gustos de cada uno. Entonces nos vemos mañana. Voy a llamar lista antes de despedirnos. Vamos a llamar lista acá rápidamente. Raúl Alzate. Presente, profesor. Listo, gracias, don Raúl. Clilin Manuel. Presente, profesor. Gracias. Alexander Bermúdez. Presente, profesor. Muchas gracias por la clase. Me hizo Li- recordar hace 10, 12 años que vi la materia de iluminación y también tenía laboratorio y hacíamos pues medición de lumen con diferentes tonalidades e intensidad de luz. Muy buena la clase, muchas gracias. Vive ahí, teníamos un experto y no nos quiso decir cómo eran esos experimentos, pero bueno, listo. Gracias. Jonathan David Daza. Presente, profe. Arturo, Carlos Arturo. Gracias. Presente Manuel todavía. Andrés García. Presente, profe. Gracias. Alejandro Martínez. Buenas noches, profe. Gracias.
Listo, Alejandro. Catherine Joana. Francisco Hernán. Presente, profe, gracias. Listo, gracias a usted. William Noscue. Presente, profe. Irania Yasmín. Oscar Humberto Riveros. Presente, feliz noche. Listo, igualmente. Presente, profe. Listo, Yasmín, gracias. Michael Torres. Presente, profe, ¿sí me escuchó? Sí, señora, gracias. Eliezer Álvarez. Chori Stephanie. Presente, profesor. Jonathan Charris, gracias. Presente, profe. Arnaldo José. Arnaldo no vino hoy. Sergio Armando Díaz. Presente, profe. Listo, Sergio, gracias. José Jairo González. Presente, profe. Gracias. Juan Pablo Imitola. Presente, profesor. Listo, Juan Pablo, gracias. Jesús Jiménez. Presente, profe, presente. Camilo Andrés Martínez. Presente, profe. Gracias. Keimer Mendoza. Presente. Gracias. David Alfonso Pacheco. Presente, profe. Gracias. Brian Alexis Rayo. Presente. Gracias. Mariana Romero. Presente, profe. Listo, gracias. A ti. Germison Suárez. Bray Germison. Presente, profe. Gracias. Y Ronald Yesid Vivas. Listo, Ronald. No lo escuché, pero ya vi que abrió ahí el micrófono. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias por la participación. Gracias por la dedicación, porque pues todos los que estamos acá siempre participan activamente, siempre vienen juiciosos a clase, siempre están pendientes ahí. Entonces, obviamente, pues el horario difícil también. Entonces es un sacrificio que amerita un reconocimiento. Entonces, felicitarlos a todos por esa entrega y por esa dedicación al estudio. Entonces nos vemos mañana y feliz descanso. Profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Listo, igualmente, Alex. Igualmente para todos, feliz noche. Listo, Mariana, que descanses. Feliz noche, compañeros.